y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Muy buenas noches. Qué alegría de estar juntos nuevamente y poder reunirnos en torno a la mesa donde vamos a comer el manjar espiritual, la palabra de Dios. ¿Cuántos escucharon el temblor anoche? ¿Lo sintieron? ¿No lo sintieron? Algunos tienen sueño muy fuerte, ¿verdad? Yo sí me desperté y tronaba fuerte. Bueno, tenemos que estar preparados, ¿no es cierto? Nuestros hermanos que se unen a nosotros de distintos lugares a través de la pantalla. Algunos nos están viendo noche tras noche desde Chile y acaban de pasar ellos su experiencia bien difícil y todavía no termina de temblar allá. Ha continuado por varios días, algunos terremotos bastante fuertes. Y para que no nos olvidemos que estamos en una zona sísmica, anoche nos tocó a nosotros, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor que nos guíe al abrir su palabra. Padre Santo, me encomiendo a ti en esta hora y pido la guía de tu Espíritu Santo. Que prepares el terreno para que la semilla pueda caer en buen terreno. Y que me guíes, me ilumines y me des palabras para compartir tu verdad. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Anoche vimos la pura verdad sobre el día de reposo. Y descubrimos que el día de reposo es un memorial, un recordativo de nuestro Señor Jesucristo como Dios creador. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, Colosenses capítulo 1, nos dice en el versículo 13 en adelante: Él nos ha librado, muchas gracias, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, por su sangre el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Alabado sea el nombre del Señor. Él es el creador de todo lo que existe. El mismo que nos redimió con su sangre es aquel que nos dio la vida, que formó este mundo, que creó lo visible y lo invisible, los ángeles, las cosas que están en el cielo y las que están en la tierra. Nuevamente en la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Dice el versículo 1 en adelante: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que el de ellos. Así que Jesucristo es el creador del universo, de todo lo que existe. Dice aquí que no solamente lo creó, sino que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y después de haber muerto por nosotros y purificarnos, mediante su sangre se sentó a la diestra de Dios. Es mucho más superior que todos los ángeles porque Él es el mismo Dios creador. Dice en el versículo 8, mas del Hijo, en referencia al Hijo, dice Dios, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. Noten que el Padre le llama al Hijo Dios. Le dice, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como ropa vieja, como vestidura. Como vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Así que hablando acerca del Hijo, el Padre dice, tu trono, oh Dios, es para siempre. Tú en el principio fundaste los cielos, la tierra es obra de tus manos. Y también le dice al Hijo, tú vivirás para siempre, tus años nunca acabarán, porque eres Dios. El Hijo comparte la gloria del Padre, comparte el poder, comparte su sustancia. Dice aquí que en el versículo 3 que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea, Jesucristo es de la misma sustancia que el Padre. Como el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Él es el creador. Y ayer vimos en cuánto tiempo Cristo creó los cielos y la tierra. ¿En cuántos días? En 6 días. Y luego dice la Biblia que el séptimo día, ¿qué hizo? Reposó. Allí mismo, en Hebreos capítulo 4. Nos dice en el versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Quién es el Dios creador? Jesucristo. Y aquí dice que Jesucristo reposó en el séptimo día de todas las obras que había creado. Noten que estamos leyendo hoy solo del Nuevo Testamento. Anoche hablamos del Antiguo Testamento y vimos la creación y vimos cómo el sábado está a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Pero hay mucha gente que dice, pero eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no se habla del sábado, se habla del domingo. En esta noche vamos a ver la verdad sobre el domingo, la pura verdad de dónde vino el hecho de que la gente guarda el domingo.
Pero estamos repasando un poquito ahora con el Nuevo Testamento. Aquí dice en el Nuevo Testamento que en el séptimo día Cristo reposó de todas sus obras. Y luego dice el versículo 9 allí mismo: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también reposa de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Los que reposamos en Cristo para nuestra salvación, los que confiamos en Él como nuestro Dios creador, también reposamos de nuestras obras como Cristo reposó de las suyas. El reposo que Cristo nos da es la paz de saber que nuestros pecados han sido perdonados. No tenemos que trabajar para ganarnos la salvación. Podemos reposar confiados en que Jesús nos redimió con su sangre. Pero aquí dice, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha creído en el Señor reposa de sus obras como Cristo reposó. Y Cristo reposó en el séptimo día y nosotros debemos reposar como Él reposó en el séptimo día, porque el sábado es una señal, es un recordativo, un monumento de Cristo como el Dios creador. Saben, si todo el mundo hubiera seguido guardando el sábado, desde el comienzo del mundo, hubiera guardado el séptimo día, no habría hoy en día gente que no cree en Dios, no habría gente atea, no habría gente que duda de Dios. ¿Por qué? Porque desde la creación, si la gente hubiera seguido guardando cada semana el sábado, los padres hubieran enseñado a sus hijos, cuando los hijos le preguntaran, bueno, ¿y por qué guardamos este día? Y le hubieran dicho, porque Dios creó en 6 días y reposó el séptimo día. Así que el sábado es esa señal. Vamos a leer un versículo del Antiguo Testamento para que ustedes vean cuán importante es el sábado como señal de Cristo. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, Ezequiel dice en el capítulo 20 y en el versículo 12, les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. El sábado es la señal, dice aquí. Les di mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos. Amigos, hermanos, el sábado es la señal entre Cristo y su pueblo, de que Él es nuestro Dios, de que Él nos salvó, de que Él nos santifica con su sangre. Versículo 20, este es el mandato del Señor. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Así que el sábado es una señal entre Dios y nosotros, para que sepamos que Él es nuestro Dios. Si el sábado viene desde la creación del mundo, si todos los hijos de Dios guardaron el sábado a lo largo de la historia, el sábado lo guardó Abraham, el sábado lo guardó Moisés, lo guardó el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que Dios mandaba maná, pan del cielo 6 días, pero el sábado no caía maná?
Si el sábado lo guardó el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido a lo largo de los siglos, si Cristo guardó el sábado como vimos anoche, si los apóstoles guardaron el sábado, la bienaventurada Virgen María guardó el sábado, si aún después de la resurrección de Cristo, cuando ascendió al cielo, los apóstoles siguieron guardando el sábado como vimos anoche, aún el apóstol Pablo, que era apóstol a los gentiles, no a los judíos, guardó el sábado. Y en cada lugar donde iba, predicaba los sábados. ¿Se acuerdan el texto que leímos anoche de Hechos capítulo 13, donde decía que Pablo predicó un sábado en una sinagoga judía, pero luego el próximo sábado predicó a toda la ciudad que se había reunido, a los gentiles, los que no eran judíos, les predicó la palabra de Dios el próximo sábado? Vamos a ver otro pasaje, ese es Hechos capítulo 13. Vamos ahora a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Dice allí en el versículo 13: y un día de sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido, y una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. En sábado, aún junto al río, el apóstol Pablo predicó la palabra de Dios. Miren en el capítulo 17, versículo 1 y 2, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados seguidos discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Noten, aquí en Tesalónica, 3 sábados seguidos le fue a predicar la palabra de Dios. ¿Cómo dicen entonces que se cambió el sábado por el domingo para honrar la resurrección de Cristo, cuando aquí, más de 30 años después de que Cristo había resucitado y ascendido al cielo, todavía la costumbre de Pablo era ir los sábados a la iglesia? Miren el capítulo 18. Y todo esto lo estamos leyendo en el Nuevo Testamento. Capítulo 18, dice el versículo 1: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Corinto es la segunda ciudad en importancia de Atenas. Y halló allí a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto el emperador Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y Pablo fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer ¿qué? Tiendas. Era constructor de carpas, de tiendas. Pero miren lo que dice que él trabajaba en su oficio todos los días, pero los sábados, fíjense versículo 4, y discutían la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. La costumbre del apóstol Pablo era los sábados ir a predicar el evangelio. Trabajaba en su oficio 6 días, como dice el mandamiento. 6 días trabajarás,
pero el séptimo día descansaba y lo dedicaba a predicar la palabra de Dios. Eso está en Hechos capítulo 18. Vayamos de vuelta por un momentito a Hechos capítulo 13. Anoche leímos este pasaje. Hechos capítulo 13 cuenta cómo llegaron a Antioquía, y Antioquía fue el lugar donde por primera vez se les llamó a los seguidores de Cristo cristianos. Hechos capítulo 13 y versículo 14. Y ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de sábado, un día de reposo, y se sentaron, y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y Pablo predicó un tremendo sermón, presentando a Cristo como el verdadero Mesías que había venido a redimir la raza humana. Dice el versículo 42, cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles, estos son los que no son judíos, o sea, la gente que no es judía, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablasen de estas cosas. Fíjense, los gentiles, la gente de la ciudad, había corrido la voz de cómo Pablo había predicado. Seguramente había en la sinagoga alguno y salió a contar la tremenda predicación del apóstol Pablo y cómo él había demostrado que Jesús era el Cristo, el verdadero Mesías que esperaban. Y dice que la gente le dijeron que el próximo sábado les predicasen a ellos la palabra de Dios. Pablo podría haberles dicho: bueno, mañana es domingo, nos reunimos mañana y les predico, si él hubiera guardado el domingo. Pero la Biblia dice en el versículo 44, y el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Imagínense, primero Pablo les predicó a ellos, pero cuando vieron cómo la gente creía en el mensaje de Pablo, el evangelio que él traía, los mismos judíos se llenaron de celos y lo contradecían y blasfemaban contra Dios. Pablo cada sábado predicaba el evangelio, fuera judíos o fuera a gentiles, a cualquiera. Si no había sinagoga, se iba junto al río a predicar, se iba a la plaza a predicar. Si había sinagoga, iba a la sinagoga, y si no, en la misma plaza reunía todo el pueblo para predicar la palabra de Dios, pero entre semana trabajaba en su oficio, haciendo carpas, y el sábado predicaba la palabra de Dios. Ahora hemos visto en el Nuevo Testamento el sábado. El mismo Señor Jesucristo, en ese sermón profético que él dio, que está registrado en Mateo 24, cuando él habló de las señales del tiempo del fin, San Mateo capítulo 24 dice que los discípulos le preguntaron diciendo: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y él dijo: mirad que nadie os engañe. Y luego habló de guerras, rumores de guerras, de terremotos, de hambres, de pestes en diferentes lugares. Y luego dijo: vendrá una gran tribulación. El primer día de nuestra campaña hablamos de cómo antes de la venida de Cristo se va a desatar una persecución, una tribulación contra el pueblo de Dios. Aquí en este capítulo que habla de las cosas que iban a estar sucediendo, versículo 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Cristo habló de que vendría una tribulación. Iba a ser tan terrible que su pueblo
iba a tener que huir, salir de las ciudades e ir a esconderse en las montañas. Él les dijo, versículo 17, el que esté en la azotea, cuando veáis que esto suceda, y está hablando en el versículo 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Nosotros estamos estudiando el libro del profeta Daniel en el programa de televisión cada semana, los lunes de 6 a 7 y los jueves, mañana o pasado mañana más bien, me toca nuevamente. Y estamos estudiando la profecía o las profecías del libro de Daniel. Y vamos a estudiar sobre la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Ustedes pueden ver el programa de televisión. Yo sé que ahora están viniendo aquí esta semana, pero la próxima semana pueden seguir viendo y escuchando, estudiando las profecías. Esto es por TVision, en Dish Network y en DirecTV, el canal 20. Allí pueden verlo cada lunes y cada jueves. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque Cristo nos mandó a estudiar la profecía del profeta Daniel, y él dijo, cuando vosotros veáis la señal del profeta Daniel, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces llegó el momento de huir. Dice el versículo 17, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en ¿qué? Ni en sábado, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Cuando venga esa tribulación y nos toque huir a los montes, Cristo dijo, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en ¿qué? Que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Si era verdad que se iba a cambiar el sábado por el domingo, ¿por qué entonces Jesús en este capítulo, hablando de algo que vendría en el futuro, porque esto tuvo una aplicación para la destrucción de Jerusalén primero y luego tiene una aplicación para nuestros días, esa gran tribulación que vendrá? ¿Por qué Cristo dijo, orad para que vuestra huida no sea en sábado? Si él hubiera sabido que se iba a cambiar el sábado por el domingo y él lo hubiera aprobado, hubiera dicho, orad para que no tengáis que huir en el domingo. Pero él dijo, orad que vuestra huida no sea ¿en qué? En sábado. Quiere decir que aún para nuestros días Jesús, en este capítulo, reconoce que sus seguidores, sus verdaderos hijos que van a ser perseguidos, van a estar todavía guardando ¿el qué? El sábado. Miren, el sábado se guardó desde la creación del mundo, se guardó a lo largo de los siglos, fue guardado por Cristo, por la Virgen María, por los apóstoles. Aún después de la resurrección de Cristo, los apóstoles siguieron guardando el sábado, como hemos visto ahora. El apóstol Pablo dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y así como Cristo reposó al terminar la obra creadora, nosotros debemos reposar guardando el séptimo día. Todo eso está en el Nuevo Testamento. Y todavía Cristo dice que oremos para que nuestros días no nos toque huir cuando venga la huida en sábado. Él no sabía nada del tal domingo. Para él, el día de reposo era el sábado, y lo sigue siendo porque él es el que dio la ley. Y él incluyó el sábado como uno de los mandamientos de su santa ley, como ya hemos estudiado. Ahora,
no solamente esto. En ese momento de tribulación que va a venir, y ya vimos que el reinado del anticristo, de la bestia, va a ser justo antes de que Cristo venga. No va a durar mucho tiempo. La bestia va a recibir el poder para reinar, pero por muy poquito tiempo. La Biblia dice que va a ser solamente por 15 días que va a gobernar absoluta la bestia. Pero miren lo que dice Apocalipsis capítulo 14. ¿Quiénes son los hijos de Dios que van a mantenerse fieles y no van a adorar a la bestia? Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y entonces dice, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que ¿qué? Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los que no adoren a la bestia y a su imagen y no reciban la marca en su frente son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dios va a tener un pueblo en esta tierra que le va a ser fiel, que no va a adorar a la bestia ni a su imagen, no va a recibir la marca de la bestia. Ellos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Yo quiero ser parte de ese pueblo. Quiero ser obediente al Señor, guardando sus mandamientos. Todavía está en pie la pregunta. Si desde la creación, a lo largo de toda la historia, hasta nuestros días y hasta el final de la historia de este mundo, los verdaderos hijos de Dios que le son fieles han guardado el sábado, ¿de dónde entonces vino que la gente hoy en día guarda el domingo y se llaman cristianos y dicen que guardan el domingo en honor de la resurrección de Cristo? ¿Quién se atrevió a cambiar el sábado por el domingo? Que no es un mandamiento de Dios. Miren, ¿quieren saber más? Se van a sorprender con lo que van a leer ahora. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que aún en la tierra nueva que Dios va a crear, vamos a seguir guardando el sábado, los redimidos? Vamos a leerlo. En el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá más memoria, ni nunca más vendrá el pensamiento. El Señor está hablando de los cielos nuevos y la tierra nueva que Él va a crear. Y en el capítulo 66, el que sigue, el versículo 22 dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. En la tierra nueva que Dios va a crear, todos vamos a ir a adorar en la misma presencia del Señor de sábado en sábado. ¡Qué increíble! Desde la creación y hasta la nueva creación, el único día que la Biblia habla como el día de reposo, el día santo, es el santo sábado.
porque es la señal de Cristo como el Dios creador. ¿De dónde vino el domingo? Hay gente que cree que hay un mandamiento en la Biblia para guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Anoche decíamos, si usted es católico, usted va a guardar el domingo porque los católicos hacen lo que les dice su iglesia que hagan. Hacen lo que dice el Papa que hagan. Y es cierto, la iglesia católica guarda el domingo y todos los católicos van a misa el domingo, no el sábado. Eso es consistente con su fe, que creen que el Papa tiene el derecho de cambiar la ley de Dios, porque Él es el representante de Dios en la tierra, y que el Papa lo que Él dice hay que obedecer, porque lo que Él habla es infalible, no puede errar. Ese dogma fue aprobado por el Concilio Vaticano I en el año 1870 y se llama el dogma de la infalibilidad papal. O sea que cuando el Papa dice algo, lo que él dice, eso es, y no puede fallar, no puede mentir, no puede decir algo que no sea, porque él es como Dios aquí en la tierra. Para el católico que cree eso, va a guardar el domingo, porque lo que dice el Papa es la ley. Pero para los cristianos que seguimos la palabra de Dios como suprema ley, que nos regimos por el santo libro de Dios, ¿por qué entonces la mayoría, podríamos decir que la gran mayoría del mundo cristiano hoy en día también guarda el domingo? No solamente los católicos, los metodistas, los bautistas, los pentecostales, los episcopales, los nazarenos, las asambleas de Dios. Todas las iglesias que se llaman cristianas guardan el domingo. ¿Por qué? ¿Quién comenzó eso? Si en la Biblia dice que el pueblo de Dios guardaba el sábado, si Cristo guardaba el sábado, si los apóstoles guardaban el sábado, ¿cuándo se comenzó a guardar el domingo? Si usted le pregunta a un cristiano dominical, o sea, un cristiano que va a la iglesia los domingos, ¿por qué vas a la iglesia en domingo? Bueno, porque es el día de culto. ¿Pero por qué? Bueno, porque todo el mundo va el domingo a la iglesia, todo el mundo sabe que es el día del Señor, el domingo. ¿Y dónde está escrito eso? Porque la Biblia dice que el día del Señor es el sábado. Ah, pero eso era de los judíos. Pero nosotros guardamos el domingo porque Cristo resucitó en domingo. Pregúntale a ese cristiano que te muestre dónde en la Biblia dice que hay que guardar el domingo. Es más, si tú no me crees, ve con un pastor de cualquier iglesia que guarda el domingo y dile que te muestre dónde está escrito en la Biblia que Cristo o los apóstoles cambiaron el sábado por el domingo en honor de la resurrección de Cristo. No te va a poder dar un solo pasaje en la Biblia. Tú la puedes leer, como yo lo he hecho, de tapa a tapa. He leído palabra por palabra todo el Nuevo Testamento y no encuentro un solo mandamiento de Cristo, de los apóstoles, de nadie que diga que hay que guardar el domingo. Es más, lo que encuentro es que siguieron guardando el sábado después de la resurrección de Cristo, como lo hemos visto ahora. Ahora sí me encontré que el domingo está mencionado 8 veces en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces? 8 veces. Quiere decir que la Biblia habla del domingo. No más que no le llama domingo. Le llama el primer día de la semana. ¿Qué enseña la Biblia sobre el domingo? ¿Dice la Biblia que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo? ¿Dice la Biblia que Cristo o los apóstoles cambiaron la solemnidad del cuarto mandamiento del sábado para el domingo? ¿Hay algún mandamiento en la palabra de Dios que diga que tenemos que guardar el domingo? Miren,
Vamos a buscar rápidamente los 8 versículos donde se menciona el domingo. Y a cada versículo que vamos a leer, vamos a hacer estas preguntas. ¿Dice aquí que hay que guardar el domingo? ¿Dice aquí que Cristo o los apóstoles cambiaron la observancia del sábado de la santa ley de Dios para el domingo? Y vamos a ver si lo dice o no lo dice. El primer texto que menciona el domingo está en San Mateo, capítulo 28. Mateo 28. Aquí cuenta ese domingo, capítulo 28 y versículo 1. Pasado el día de reposo, y aquí en mi Biblia dice, aquí equivale a sábado. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos, mas el ángel respondió y le dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. El versículo 1 dice, lo acabamos de leer, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron las mujeres al sepulcro y no hallaron a Jesús porque había resucitado. Dice este versículo que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo. ¿Lo dice? Dice que Cristo o los apóstoles cambiaron el mandamiento del sábado por el domingo. ¿Lo dice? ¿Dice que el domingo es día santo de guardar? No, simplemente dice que el primer día de la semana las mujeres vinieron al sepulcro. Vamos al segundo. San Marcos, capítulo 16. Después de Mateo viene Marcos. Versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temor y espanto, y no decían nada a nadie porque tenían miedo. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús, por la mañana del primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, quien le había echado fuera 7 demonios. En el versículo 1 está la segunda mención del primer día de la semana. Dice que ya había pasado el día de reposo. Y al amanecer del primer día de la semana, muy de mañanita, vinieron las mujeres al sepulcro trayendo lo que habían comprado. Dice ese versículo que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo. ¿Lo dice? ¿Dice que el domingo es día santo de guardar? ¿Dice que Cristo o los apóstoles cambiaron el sábado por el domingo? No. Simplemente dice que las mujeres vinieron al sepulcro. El tercer versículo lo acabamos de leer, está en el versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús, por la mañana,
el primer día de la semana se apareció primeramente a María Magdalena. Aquí cuenta que Jesús resucitó el primer día de la semana y se le apareció a María Magdalena. La pregunta es, ¿dice este versículo que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo? ¿Lo dice? ¿Dice que Jesús o los apóstoles cambiaron el sábado por el domingo? ¿Dice que el domingo es día santo de guardar, sí o no? No lo dice, simplemente cuenta la misma historia que ya hemos leído. Ya van 3. Vamos al 4º versículo y son 8. San Lucas, capítulo 24, versículo 1. Lucas 24, 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. La misma historia. El primer día de la semana vinieron al sepulcro. Ya van 4 versículos que hemos visto, la mitad, quedan 4 más. Es más, al contrario de decir de que el domingo es día de guardar, más bien dice que el sábado es día de guardar. Ahora lo van a ver. Pero antes de leer el versículo anterior a este, les hago la pregunta. Aquí se menciona el primer día de la semana, el domingo. ¿Dice este versículo que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo? ¿Dice que el domingo es día de guardar? ¿Dice que Cristo o los apóstoles cambiaron el mandamiento del sábado para guardar el domingo? No. Pero el texto sí dice que el sábado es día de guardar. Miren los versículos anteriores a estos. Está hablando, y anoche lo leímos, José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús, lo bajó de la cruz, lo envolvió, versículo 53, quitándolo lo envolvió en una sábana, lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, aquí equivale a sábado, conforme al mandamiento. Fíjense, más bien dice que las mujeres guardaron el sábado, descansaron conforme al mandamiento. Cuando Lucas escribió esto, ya habían pasado más de 30 años de que Cristo había muerto y resucitado y ascendido al cielo. Pero todavía él dice, las mujeres guardaron el sábado conforme al mandamiento. Si era cierto que se iba a guardar el domingo después de la resurrección de Cristo, ¿por qué Lucas no aclaró? Bueno, guardaron el sábado allá en aquel entonces, pero ahora nosotros ya no lo guardamos porque guardamos el domingo. No, él dice, guardaron el sábado conforme al mandamiento. Si ese mandamiento ya no se aplica, ¿por qué entonces él dijo, guardaron el sábado conforme al mandamiento? Van 4 pasajes que hemos leído. Vamos al 5. San Juan, capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue muy de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. La misma historia que ya hemos leído en los demás evangelios. Tempranito, aún siendo oscuro el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro y encontró la piedra removida. Van 5 de los 8 versículos que mencionan el domingo. Les hago la pregunta otra vez. ¿Dice este versículo que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo, sí o no? ¿Dice este versículo que Cristo o los apóstoles guardaron o cambiaron el mandamiento del sábado por el de guardar el domingo, sí o no? No lo dice. ¿Dice este versículo que el domingo es día de guardar, sí o no? No.
Simplemente dice que María Magdalena vino al sepulcro. Van 5, vamos al sexto. El sexto. Ahí mismo, en San Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ahora aquí dice que el primer día de la semana los discípulos estaban reunidos. ¿No será que estaban reunidos para celebrar la resurrección de Cristo? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Ahí dice por qué estaban reunidos y por qué tenían trancada la puerta. Se habían juntado todos en el aposento alto y habían cerrado la puerta porque tenían miedo de los judíos. Dijeron: ya lo mataron a Cristo, ahora van a venir por nosotros. We're gonna be next. Ahora van a seguir con nosotros. Tenían las puertas cerradas y trancadas por miedo a los judíos. No estaban reunidos para celebrar la resurrección de Cristo, porque ni siquiera creían que Él había resucitado. Cuando vinieron las mujeres a contarles, dice que creían que estas pobres mujeres estaban locas, que tenían alucinación, pero no creían que en verdad Jesús hubiera resucitado. Bueno, hemos leído 6 versículos. Les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Dice este versículo que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo? ¿Dice este versículo que el domingo es día del Señor y que se debe guardar, que es día santo? No. ¿Dice este versículo que Cristo o los apóstoles cambiaron el sábado por el domingo, sí o no? No, no lo dice. Nos quedan 2 nomás. Vamos al 7º versículo que menciona el primer día de la semana. Está en el libro de Hechos, en el capítulo 20. Y el versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora, este versículo sí dice que los discípulos estaban reunidos el primer día de la semana. Y también dice que estaban reunidos para partir el pan. ¿No será que este versículo nos está contando que los discípulos y los seguidores de Cristo, los cristianos, se reunían los domingos para celebrar la resurrección de Cristo y para celebrar la Santa Cena, partir el pan? Vamos a analizar un poquito. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Y habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. ¿La medianoche de qué día? Del primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. La medianoche del domingo alargó el discurso. Ahora les pregunto a ustedes, esa reunión que Pablo tenía y que predicó hasta medianoche, ¿fue un domingo por la noche? ¿Fue un sábado por la noche? ¿O fue un lunes por la noche? Era medianoche. Ya eso sabemos, que predicó hasta medianoche. La pregunta era, ¿es lo que nosotros le llamamos sábado por la noche? Sabemos que era el primer día de la semana, así que era domingo.
pero es lo que nosotros le llamaríamos domingo por la noche o sábado por la noche. Domingo por la noche. Así le llamamos nosotros. Domingo por la noche. ¿O es lo que normalmente se le llama sábado por la noche? Cuando termina el sábado, sigue el domingo. ¿Cuándo comienza el sábado? El viernes a la puesta del sol, no a las 12 de la noche. La gente cuenta los días de medianoche a medianoche. Pero la Biblia dice que los días se deben contar de puesta de sol a puesta de sol. Si ustedes van al libro de Génesis, cuando Dios creó el mundo, van a la primera hoja de la Biblia, ustedes van a ver una expresión muy interesante que se repite 7 veces en el libro de Génesis. Después de que Dios creó la luz el primer día, dice el versículo 5, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego vino el segundo día de la creación y Dios creó los cielos, la expansión. Y dice el versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día ¿qué? Segundo. Luego Dios creó los continentes y creó todas las plantas verdes. Y dice en el versículo 13, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Luego Dios creó las lumbreras. Y dice el versículo 19, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Y el versículo 23 dice, y fue la tarde y la mañana del día quinto. Y el versículo 31 dice, fue la tarde y la mañana del día sexto. Les hago una pregunta. ¿Por qué dice la tarde y la mañana? Como que está al revés, ¿verdad? Nosotros decimos la mañana y luego la tarde, pero aquí dice la tarde y la mañana. Dice, está hablando de un día y dice fue la tarde y la mañana del día primero. No dice, lo que pasa es que la palabra tarde, layela en hebreo quiere decir noche. Dice fue la noche y la mañana, o sea, la tarde y la mañana. Muy bien, hermana. Miren, en el mismo capítulo 1 de Génesis, dice el versículo 14, luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. Y sean por lumbreras en la expansión para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Dios creó el sol para separar los días, para contar los días, las estaciones y los años. El sol es el que rige el día y se cuentan los días por el sol. Cuando la Tierra da una vuelta completa, le llamamos la rotación de la Tierra. La Tierra rota, da vuelta sobre su eje. Nosotros decimos, ya salió el sol, pero en realidad el sol no sale. La Tierra es la que gira, el sol está allá en su lugar, pero como la Tierra va girando y como la Tierra es redonda, si usted tiene algo redondo y tiene aquí el sol,
al dar la vuelta, la parte que queda del otro lado del sol está de noche. Pero si sigue girando, entonces se alcanza a ver cuando sale el sol. Pero no es que el sol sale. El sol siempre está en su mismo lugar. La tierra es la que está girando. Ahora, cuando se oculta el sol, terminó el día. Y comienza el próximo. Entonces, la parte oscura del día, que nosotros le llamamos la noche, los hebreos le llaman la tarde, la parte oscura, viene primero y después viene la parte clara. A ver si me explico. Se metió el sol, se acabó el día y comenzó el próximo día, pero lo primero que viene es la parte oscura. Por eso la Biblia dice, fue la tarde y la mañana del día primero. Fue la noche y el día del día segundo. Fue la noche y la mañana del día tercero, la tarde y la mañana. Porque el día comienza con la puesta del sol y termina con la puesta del sol. Se oculta el sol en el horizonte, termina un día y comienza el próximo. Pero la primera parte de las 24 horas que forman un día, la primera parte es la parte oscura. Y luego viene la parte clara. ¿Le entendimos? Ok. Quiere decir que si el día comienza con la puesta del sol, el viernes, al meterse el sol a las 6 de la tarde, ¿comienza qué día? El sábado. Y cuando se oculta el sol el sábado, ¿qué día comienza? El domingo. Y si se mete el sol a las 6 de la tarde, el domingo, comienza el sábado por la noche, lo que nosotros llamamos normalmente sábado por la noche, ya comienza ¿qué día? El domingo. Entonces, si usted sigue contando de las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11 y las 12 de la noche, todas esas horas son horas del domingo, no del sábado. Es parte del primer día de la semana que comenzó con la puesta del sol. Quiere decir que la medianoche del domingo no es el domingo por la noche, sino es el sábado por la noche. Lo que la gente llama sábado por la noche, digamos, nosotros venimos a la iglesia el sábado. Termina el sábado, se mete el sol, esa medianoche ya es la medianoche del domingo. Volvamos al texto que estamos leyendo de Hechos capítulo 20. Reunidos los discípulos el primer día de la semana para partir el pan, Pablo alargó su discurso hasta la medianoche. Se reunieron un sábado por la noche y la medianoche del primer día de la semana es la medianoche del sábado, o sea, estuvieron guardando el sábado. Pero esa noche, al terminar el sábado, siguieron reunidos porque Pablo iba a partir por la mañana al salir el sol. Y como él se estaba despidiendo, él siguió predicando hasta la medianoche del sábado. Había muchas lámparas, versículo 8, en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido por un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Bueno, parece que el pastor Gambetta no es el único que predica largo, ¿verdad? Aquí dice que el apóstol Pablo predicaba ¿cómo? Largo. Yo nunca he llegado hasta la medianoche, así que no se pueden quejar. El apóstol Pablo predicó hasta la medianoche, alargó su discurso. Y un muchacho que estaba sentado en el borde de la ventana se quedó dormido y se cayó del segundo piso y lo recogieron muerto.
Entonces descendió Pablo, se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Y después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. No solamente predicó hasta la medianoche, después subieron, partieron el pan, comieron juntos y siguió predicando toda esa noche hasta el alba. Y luego salió de camino. O sea, esa mañana de domingo, en lugar de guardar el domingo, Pablo se fue en un viaje. Pero estaban reunidos el sábado por la noche para despedirse de él. Tuvieron una comida de despedida. Ahora aquí dice partir el pan. ¿Se refiere partir el pan a la Santa Cena o se refiere a una comida regular? La gente dice partir el pan quiere decir la Santa Cena, o sea, la Eucaristía, la Cena del Señor. Pero realmente puede referirse a eso como puede referirse a cualquier comida. Vayan a Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gran favor con todo el pueblo. Fíjense que aquí está hablando del partir el pan todos los días. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todos los días partían el pan juntos. ¿Celebraban la Santa Cena todos los días? Está hablando de comer juntos con alegría. Veamos otro ejemplo. Lucas, capítulo 24. Esta es la historia de los dos que iban camino a Emaús ese domingo de la resurrección. Ustedes recuerdan la historia, no la voy a leer. Cuenta que dos iban caminando y de pronto un tercero se les arrimó, iba caminando con ellos. Y ellos iban hablando y no lo reconocieron que era el Señor Jesús. Lo invitaron a entrar en la casa y cuando se sentaron a la mesa, miren lo que dice en el versículo 30. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en aquella misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado verdaderamente el Señor y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Partir el pan, ¿se refiere a la Santa Cena? No, estaban hablando de una comida común. Se sentaron a la mesa a comer y cuando Jesús, es la costumbre antes de partir el pan, los judíos levantan la mano para ponerla sobre el pan y bendecir el pan. Y cuando Jesús levantó sus manos para bendecir el pan, le vieron las marcas en las manos y lo reconocieron que era el Señor Jesús. Estaban comiendo una comida regular, no estaban celebrando la Santa Cena, la Eucaristía. Estaban simplemente sentados a la mesa para partir el pan. La expresión partir el pan se refiere tanto a la Santa Cena como a una comida común. Pero aquí en el libro de Hechos, que es una comida de despedida, una reunión porque Pablo iba a partir, dice que primero él predicó hasta la medianoche, luego
Eutico se cayó, lo resucitó, subieron otra vez, comieron juntos y siguió predicando hasta el amanecer y siguió camino. Realmente era una reunión de sábado por la noche, no estaban reunidos para guardar el domingo, estaban simplemente una reunión de despedida de Pablo. Comieron juntos esa noche y Pablo partió tempranito al salir el sol de camino. La pregunta es, ¿dice este versículo que hay que guardar el domingo? ¿Dice? No, simplemente dice que estaban reunidos en una reunión de despedida un sábado por la noche, hasta la medianoche del domingo, que es sábado por la noche. ¿Dice este versículo que Cristo cambió el sábado por el domingo? ¿Dice que los apóstoles cambiaron el mandamiento del sábado por el domingo? ¿Dice que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección? ¿Lo dice? No. Ya hemos leído 7 de los 8 versículos, nomás queda uno más. Y vamos a leerlo. Si ustedes le dicen a su pastor o a cualquier persona que guarda el domingo, muéstrame en la Biblia donde dice que hay que guardar el domingo, yo les estoy leyendo a ustedes los 8 versículos que hablan del domingo y no hay ni uno que dice, nos queda ver uno más y vamos a verlo. Pero ustedes ven que no hay ningún versículo que dice que hay que guardar el domingo. En cambio hay un montón que dicen que hay que guardar el sábado. Eso sí está, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Veamos el último versículo. Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16. Versículo 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Bueno, este versículo, el apóstol Pablo está dando instrucciones con respecto a ofrendas que él iba a llevar para los santos. Había una gran hambre en Judea. La gente estaba pasando hambre y los cristianos estaban sufriendo hambre. Y Pablo les pidió a las iglesias en Galacia y a las iglesias en Corinto que ayudaran y contribuyeran con ofrendas para enviar a los santos en Jerusalén y en Judea. El versículo dice, cada primer día de la semana, domingo. ¿No será que este versículo está diciendo que ya los apóstoles para ese entonces estaban reuniendo los domingos para tener un culto? Bueno, pero ahí dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, guardándolo para que cuando yo venga no se recojan entonces ofrendas. ¿Será que los discípulos estaban reuniendo y los seguidores de Cristo los domingos y Él les dice, cada domingo cuando van a la iglesia, guarden algo, o sea, den una ofrenda y me la guardan para que cuando yo vaya ya tenga las ofrendas para llevar a los santos? ¿Es eso lo que está diciendo? Miren, en primer lugar, el texto no dice que recojan ofrendas en la iglesia, ni dice que se están reuniendo en la iglesia los domingos. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Cada uno individualmente aparte algo y guárdelo. Hágalo regularmente, cada semana. Ahora, ¿por qué les dice cada primer día de la semana? Aquí no dice que estaban teniendo cultos y recogiendo ofrendas el primer día de la semana. Cuando usted hace el cómputo de cómo Dios lo ha prosperado, cuando usted saca las cuentas, tengo que pagar esto y tengo que pagar esto y tengo que pagar esto,
aparte algo y guárdelo. Cada uno individualmente, no dice en la iglesia. ¿Alguno de ustedes tiene la versión Valera antigua? A ver, ¿quién quisiera leer? Pero aquí. Fíjense, alguno de ustedes dice, cada uno de vosotros aparte en su casa. A ver, ¿hay alguna Biblia que dice así? ¿La suya, hermana? A ver, léalo, por favor. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colecciones. Para que cuando yo llegare no se hagan colecciones. Colectas, sí, colecciones. Fíjense, cada uno de ustedes aparte en su casa, dice. ¿Notaron esa versión? Esa es Valera antigua. En griego dice huios, que quiere decir por sí mismo o en su casa. Aquí dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Ahí dice en su casa, no está hablando de la iglesia, está hablando cuando usted hace sus cuentas, aparte algo y guárdelo en su casa. Ahí lo dice bien clarito, esa versión de Valera de 1909. No está hablando de cultos dominicales, no está hablando de ir a la iglesia a dar una ofrenda para los santos, está hablando en la casa. Cada uno de vosotros particularmente aparte algo. ¿Por qué el domingo? Bueno, porque los cristianos que trabajaban reposaban el sábado. Recibían su pago el viernes y el domingo comenzaba otra vez la semana. Trabajaban de domingo a viernes, el sábado descansaban. Entonces el viernes recibían su pago, pero las cuentas no las hacían cuando ya se estaba por poner el sol y comenzar el sábado. El domingo al comenzar la semana sacaban sus cuentas, pagaban sus biles, lo que tenían que hacer, hacían sus compras porque era el primer día de trabajo y ese día apartaban algo para las ofrendas en su casa y lo guardaban para que cuando venga Pablo tuvieran guardado. Eso es lo que está diciendo el texto. No está hablando de ningún culto dominical ni de recoger ofrendas en la iglesia. En ningún lugar dice en la iglesia, simplemente dice en su casa, particularmente cada uno hágase esa costumbre. Acabamos de leer todos los pasajes en toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento que hablan sobre el domingo. Les vuelvo a hacer la pregunta otra vez. Este versículo dice que el domingo es día santo que se debe guardar. ¿Lo dice? ¿Dice este versículo que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo? ¿Lo dice? ¿Dice este versículo que Cristo o que los apóstoles cambiaron el sábado por el domingo para guardar, sí o no? No lo dice. Simplemente está dando instrucciones de lo que deben hacer en su casa para apartar una ofrenda para los santos que estaban pasando hambre en Jerusalén. Se acabaron los versículos que hablan del domingo. Como les decía antes, no van a encontrar un solo versículo en toda la Biblia que diga que hay que guardar el domingo. Que haya un mandamiento del Señor que necesitamos guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo. No lo van a encontrar porque no existe. Pero sí hemos leído muchos del sábado que dicen que hay que guardar el sábado. Aún en la tierra nueva, los redimidos vamos a ir a adorar al Señor de sábado en sábado. La pregunta es, si Cristo no lo cambió, porque Él no vino a cambiar el mandamiento. Él dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, sino ¿a qué? A cumplirla. Él dijo, hasta que duren el cielo y la tierra, mientras no pase el cielo y la tierra, ni una iota, ni un tilde pasará de la ley. Cristo no lo cambió. Dios tampoco lo cambió, porque la Biblia dice, yo Jehová no cambio.
Dios no lo cambió, Jesucristo no lo cambió, los apóstoles tampoco lo cambiaron. Entonces, ¿quién lo cambió? ¿Quién lo cambió? ¿Cuándo? ¿Quién tiene tanto poder para dar una orden que lo obedezca todo el mundo cristiano? Que obedezcan los bautistas, los pentecostales, los metodistas, los luteranos, los episcopales, las asambleas de Dios, los pentecostales, los nazarenos, los católicos, todos guardan el domingo. ¿De dónde lo sacan? La tradición. Por tradición se guarda el domingo. Pregunto, ¿nosotros debemos seguir la tradición o seguir los mandamientos de Dios? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Vayan a San Marcos. San Marcos, en el capítulo 7. Dice el versículo 6, respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos ¿de qué? De hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Fíjense qué tremendo. Haciendo a un lado el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Y la tradición nos dice que hay que guardar el domingo. Pero el mandamiento de Dios dice que hay que guardar ¿el qué? El sábado. Y Cristo dice: hipócritas. Dice que me honran, pero de nada les sirve. Porque en lugar de hacer lo que dice mi mandamiento, siguen la tradición de los hombres. ¿Desde cuándo viene el guardar el domingo? La historia del domingo es increíble. Es la señal de la rebeldía contra Dios. ¿Sabían ustedes que casi todas las religiones falsas guardan el domingo? ¿Saben ustedes que los adoradores del sol guardan el domingo? Y usted dice, ¿pero por qué el domingo? Ah, porque el domingo es el día del sol, porque los paganos que adoraban al sol le dedicaban al sol cada primer cosa, cada primer día de la semana, cada primer mes del año, cada cosa que venía primero. El primer hijo que nacía lo dedicaban al sol. El primer día de la semana lo dedicaban al sol. El primer mes del año lo dedicaban al sol. El primer día de cada mes lo dedicaban al dios sol. Por eso el domingo se le llama el día del sol. Está dedicado al culto al dios sol desde que se inició la religión falsa. Dios dijo sábado, el diablo dijo domingo. Dios dijo acuérdate del séptimo día, los paganos dicen el primer día. ¿Saben ustedes que estaba profetizado que se iba a cambiar la ley de Dios? ¿Saben ustedes que la Biblia declara que un poder blasfemo que se levantaría contra Dios y blasfemaría contra Dios se atrevería a pensar que tiene el derecho de cambiar el día de reposo y cambiar la santa ley de Dios? Vamos a leerlo. Para esto tenemos que ir a la profecía de Daniel. Ya les dije que el libro de Daniel es muy importante para estudiar, porque nos habla de las grandes cosas, de las grandes profecías de la palabra de Dios. Aquí en Daniel capítulo 7 habla de un poder, habla de 4 bestias, un león, un oso, un leopardo y una bestia espantosa. El león representa a Babilonia, el oso representa a Medo-Persia, el leopardo representa al imperio griego y la bestia espantosa representa al imperio romano. Esa bestia espantosa tenía 10 cuernos.
representa las 10 divisiones del Imperio Romano al caer en manos de las tribus bárbaras. Pero luego, entre medio de los 10 cuernos, iba a salir otro. Ese cuerno representa el poder blasfemo contra Dios, el papado. Dice Daniel capítulo 7, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí que la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba, las obras las hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Capítulo 7, allí mismo, versículo 21. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Versículo 23. Y me dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Fíjense, este cuerno que iba a salir de Roma, la cuarta bestia, dice que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Porque cada gobierno que viene cambia la ley. Viene un nuevo gobierno y pone nuevas leyes. No está hablando de las leyes humanas, está hablando de la ley de Dios, porque dice, hablará palabras contra el Altísimo. Está hablando del Dios Altísimo. Este poder iba a hablar blasfemias contra Dios, pero también dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. La ley es la ley de Dios y los tiempos es lo establecido por Dios como tiempos de guardar. En la ley de Dios está el Santo Sábado, el tiempo establecido por Dios para la adoración, para guardar ese mandamiento. La palabra tiempos en hebreo se dice moadim y se refiere a los tiempos apartados por Dios para la adoración. Se refiere a los días especiales que Dios señaló que el hombre debe guardar. Y este poder se atrevió a cambiar la ley de Dios. Anoche lo vimos cómo la cambió. Quitó un mandamiento, el de las imágenes. Cambió el mandamiento del sábado y puso santificar las fiestas. Y luego dividió el 10º mandamiento en 2 para que le quede el cómputo en 10. Se atrevió a cambiar la ley de Dios y también el día de reposo, los tiempos establecidos por Dios mismo. Dios dijo que el día se debe contar de puesta de sol a puesta de sol. Vino el poder romano. Y fíjense, el que cambió para contar los días de medianoche a medianoche y el que estableció el calendario fue el calendario juliano por emperador romano y fue cambiado por el Papa Gregorio VII. Ese es el calendario que nosotros usamos. Gregorio VII, el Papa, cambió. Juliano dijo los días se van a contar de medianoche a medianoche, no de puesta de sol a puesta de sol. Cambió los tiempos y la ley de Dios. Estaba profetizado. Por eso el mundo entero guarda el domingo. Porque las iglesias que salieron de Roma siguieron con las costumbres de Roma. Las iglesias
que se reformaron en algunas cosas, como los luteranos, como los bautistas, los metodistas, los presbiterianos y otras, reformaron algunas cosas, pero no terminaron de hacer la reforma. Si hubieran seguido reformando, hubieran reformado también para volver al día de reposo establecido por Dios. Mi pregunta para ti en esta hora es, ¿vas a seguir la tradición o vas a seguir a Cristo? ¿Vas a seguir lo que Dios dice en su palabra o vas a seguir lo que dicen los hombres? ¿Vas a seguir lo que manda el que dice ser el representante de Dios en la tierra, el obispo de Roma? ¿O vas a seguir al que es el verdadero representante del hombre ante el cielo, a Jesucristo? ¿A quién vas a obedecer? ¿A Cristo o al anticristo? ¿Vas a seguir el día señalado por Jesús o vas a guardar el día que el hombre lo cambió? La respuesta es obvia. Mi pregunta es, ¿lo dices o lo vas a hacer? ¿Cuántos de los que están aquí un día tuvieron que tomar la decisión de dejar de guardar el domingo para comenzar a guardar el sábado? ¿Puedo ver las manos? ¿Cuántos de los que están aquí se criaron en una iglesia y sus padres les enseñaron que el día de ir a la iglesia y a los cultos y a misa era el domingo? ¿Puedo ver las manos? En esta noche hemos leído la palabra de Dios. Mi pregunta es para aquellos que aún no han tomado esa decisión. ¿Estás dispuesto a hacer lo que Dios te manda? Tú me dices, pastor, pero ¿cómo puede ser si todo el mundo guarda el domingo? ¿Cómo va a ser que nomás usted dice que es el sábado? Yo no digo que es el sábado, la palabra de Dios dice que es el sábado. Mi pregunta es, ¿vas a aceptar lo que Dios dice o vas a hacer la religión a tu manera? Cada uno se hace la religión a su manera. Por eso hay tantas religiones, porque cada uno agarra de la Biblia lo que quiere y lo que no quiere lo descarta. Pero si yo voy a seguir la palabra de Dios, si este es el libro inspirado por Dios, entonces ¿a quién voy a seguir? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo que Dios manda o lo que manda el hombre? Pero eso requiere una decisión. Mi pregunta es, ¿te atreves? ¿Te atreves a tomar la decisión correcta? ¿Quieres pedirle al Señor Jesucristo en esta noche que te ayude a serle fiel a Él? Él va a tener un pueblo en esta tierra. Cuando venga esa persecución, esa tribulación, el pueblo de Dios va a ser perseguido. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Yo quiero estar entre ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Te pregunto a ti en esta hora, ¿estás dispuesto a obedecer a Jesús? ¿Cuántos aman de todo corazón al Señor Jesús? ¿Le amas de verdad, de corazón le amas? Amén, amén. Y si le amas, ¿cómo se muestra el amor? Cristo dijo, si me amáis, if you love me, keep my commandments. Si me amas de verdad, guarda mis mandamientos. En esto se muestra el amor, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Cuando uno ama, lo hace de corazón, porque Dios lo manda. ¿Desde cuándo se guarda el sábado? ¿Desde qué hora comienza el sábado? La puesta del sol. Quiere decir que este viernes, cuando se esté metiendo el sol, acuérdate, son las horas sagradas del santo día de reposo. Si nosotros transgredimos la primera hora del sábado, ya no lo guardamos. Porque todas las 24 horas le pertenecen al Señor. Todo su día completo. Si la primera hora todavía estamos allá trabajando, ya no guardamos el sábado. Y el Señor nos dice cómo guardarlo. Él dice,
si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni haciendo tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, en mi día santo, dice el Señor, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te pido en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, que descubras el gozo de servir al Señor y de guardar su santo día. Vamos a ponernos en pie, vamos a pedirle al Señor en esta hora que confirme esta decisión y el mensaje que Él nos ha dado a través de su palabra en esta noche. Quizás hay alguien aquí que por primera vez está escuchando estas cosas. Y quizás hay alguien aquí que por primera vez ha tomado la decisión este sábado, o sea, comenzando esta misma semana de guardar el sábado. Yo quiero orar especialmente por aquellos que han tomado esta decisión. Esto no es un juego, esto no es algo liviano. Tú puedes decir, ¿qué importa qué día si al fin y al cabo yo puedo adorar a Dios todos los días? Pero Dios mandó, acuérdate del sábado para santificarlo. Vamos a orar y vamos a pedirle que de verdad Él confirme esto en nuestro corazón. Postrémonos de rodillas para orar. Padre Santo y Dios nuestro, venimos delante de ti con corazones agradecidos. Venimos compungidos porque tu palabra ha sido clara en esta hora. No podemos decir que no entendemos. No tenemos la excusa de decir es que todo el mundo hace algo diferente. Tú nos has hablado claramente y nos has dicho cuál es tu mensaje, cuál es tu mandamiento. Y como nosotros somos tus hijos que te amamos, queremos obedecerte. Bendice a cada persona aquí presente. Bendice a aquellos que han tomado la decisión de comenzar esta misma semana a guardar tu santo sábado. Aquellos que a través de la televisión, a través de la pantalla, a través del internet nos están viendo en esta hora y han tomado esa misma decisión. Oh Padre Santo, permite que tu Espíritu Santo los lleve a vivir una vida de obediencia a tu santa ley. Sella este mensaje en nuestro corazón. Despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente para nuestra próxima reunión, para seguir aprendiendo de tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.